Tengan todos muy buenas tardes. El día de hoy tenemos nuestro webinar de los días miércoles de cada mes. El día de hoy tenemos al doctor César Luis. Su tema será reflujo faringolaringio. Siempre acuérdense que cada mes, un día miércoles de 1 a 2 de la tarde, nos tocan nuestros webinars. Cada vez tenemos mejor penetración a nivel nacional y también nos ven desde afuera. Esa es la magia del Internet llevada a la tecnología, o la tecnología llevada a la magia del Internet, como ustedes prefieran. La Sociedad Venezolana de Gastroenterología tendrá su congreso del año 2018, el número 39, del 13 al 15 de septiembre en el auditorium del Centro Médico Docente de la Trinidad, en donde se incluye también gastropediatría. En el mes de julio, posiblemente el día 15, se lo mandaremos con antelación, tendremos nuestro segundo curso de lesiones no polipoides de colon y recto. Se va a llevar a cabo en el auditorium del Hospital de Clínicas Caracas. Sin hablar más, sin quitarle más tiempo a nuestro invitado, aquí tenemos entonces al doctor, profesor César Edesio Luis. César, gracias por tu apoyo el día de hoy. Gracias, Víctor. Buenas tardes a todos los gastroenterólogos y otros colegas que se unen a esta transmisión, inclusive nacional e internacional. Bueno, vamos a dar comienzo y agradeciéndole también al Centro Médico Docente de la Trinidad por toda la tecnología de poder llegar a cada uno de ustedes de esta manera moderna y que yo creo que va a ser obviamente parte del futuro y que es como debe ser. El reflujo faringolaringio, que es un tema interesante visto por los gastroenterólogos, a veces no lo vemos de entrada, sino que lo vemos porque los pacientes nos lo refiere un otorrinolaringólogo. Pocas veces llegan en forma directa a nosotros, al menos que lea muchísimo. Ahora, es una realidad para nosotros que somos los gastroenterólogos que nos lleguen a este tipo de pacientes. Ahora, para comenzar, no avanza la diapositiva. Para después de este. Entonces podemos ir adelantando mientras corre. Sabemos que nosotros como gastroenterólogos vemos lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que simplemente es que el contenido del estómago, aunque tenga contenido duodenal o no, asciende al esófago y produce una serie de síntomas que son los que hacen que el paciente acuda al médico. A veces esos síntomas y ese reflujo puede ocasionar daño de la mucosa o no. Ahora, estos síntomas son finitos porque el esófago tiene la capacidad de producir cierto número de síntomas y uno inferir a qué se debe. Podemos hablar de dos variables principales ahora, que es lo que serían los reflujos. El reflujo puede ser un reflujo que llamamos distal, que es cuando el contenido asciende a la parte inferior del esófago y lo llamamos de esa manera, como comenté, reflujo distal. Cuando el reflujo asciende más arriba de lo distal, uno lo va a llamar reflujo proximal. Pero si se dan cuenta, este reflujo proximal no solamente pudiera pasar a la parte de vías respiratorias, que sería lo que uno llama una broncoaspiración, y cuando uno ve la literatura a veces lo llaman reflujo laringofaringio, pero lo lógico es pensar que si va de la faringe a la laringe, debería llamarse reflujo faringolaringio y no laringofaringio, así lo consigamos en la literatura de las dos maneras. En cuanto al reflujo faringolaringio, estamos hablando de que ya pasó la faringe, es decir, que aparte de ser proximal, se salió del esófago y fue a otros órganos. Entonces puede ir, como dije, a vía respiratoria, puede ir a la hipofaringe, a la orofaringe o a la rinofaringe, como van a ver ahora. Entonces ahí nos damos cuenta de que aquí serían proximales, pero como salieron del esófago y fueron a otros órganos, uno lo puede llamar reflujo faringolaringio. Cuando Montreal se reunió y clasificó los síndromes esofágicos como que produzcan daño mucosal o de una serie de características como la esofagitis, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma, había hablado de lo que llamaban los síndromes extraesofágicos. Estos síndromes extraesofágicos, algunos están bien establecidos y otros están asociaciones propuestas, como dice, y vean cómo la laringitis por reflujo gastroesofágico ocupa un lugar obvio de asociación
y hace que nosotros los gastroenterólogos tengamos acá que ver con este tipo de patología. Como acuden a otorrino, vamos a decir que la mayoría de los pacientes puede consultar por difonía o ronquera. Y difonía no van a ir a un gastroenterólogo de entrada, van directamente al otorrino. Como esta es un área, vamos a decir, de otorrino, nosotros lo vemos por debajo, otorrino lo ve por arriba, neumo lo ve por detrás y por arriba. Tenemos que es un sitio de encrucijada y que por eso que algunos síntomas, como vemos acá, pueden ser propios de la patología de ORL o pueden ser manifestaciones extraesofágicas de una causa esofágica. Si seguimos viendo más abajo, hablamos de tos seca, carraspeo, globo faríngeo, etcétera, que sí son síntomas comunes. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene otra sintomatología como lo puede ser pirosis y regurgitación? Bueno, más fácil para nosotros como gastroenterólogos. ¿Por qué? Porque tiene síntomas típicos y asumimos que la difonía o la tos seca o carraspeo son síntomas atípicos, pero de la misma enfermedad, y tratamos la enfermedad de reflujo o investigamos con un plan diagnóstico si de verdad tiene reflujo y si ese reflujo sí produce esos síntomas o no. La asociación entre un síntoma típico y atípico es más o menos 4%. En una literatura llega a 10%. O sea que no es frecuente que estén asociados síntomas típicos y atípicos, que somos los que vemos nosotros como gastroenterología. ¿Qué hace el otorrino? Bueno, hay un índice o hay, vamos a decir, cuestionarios como este que tenemos acá, que tiene 9 preguntas, y uno le pregunta al paciente antes, cuando está llegando por los síntomas, cuál de todas estas tiene o muy severo o no lo tiene, y eso le da una gradación del 0 al 5, siendo 0 que no tiene el síntoma y siendo 5 que tiene el síntoma muy evidente. Si se dan cuenta, la última pregunta que habla de quemadura retroesternal o lo que llamamos nosotros pirosis o un dolor torácico que pudiera, o la misma lo que es la pirosis o la regurgitación, estaría en esa última pregunta. El resto son relacionados con el síntoma que viene el paciente, que son propios de otorrino. ¿Qué pasa? Que hay pacientes que tienen una cantidad de puntos, y ahí vean cómo se prende el número 13, que quiere decir que 13 es como un límite discriminativo. O sea que puede haber pacientes que tengan menos de 13 o pacientes que tengan más de 13, que hace más probable que el diagnóstico de que tenga reflujo faringolaríngeo sea dado simplemente por clínica y por los síntomas. Cuando vamos un poco más allá, así lo vemos los gastroenterólogos y así lo ven los otorrinolaringólogos. O sea que el gastroenterólogo sí hace de cierta manera una laringoscopia directa, porque está usando el endoscopio, solamente que no estamos preparados, o por lo menos en nuestros estudios, con facilidad de describir esta área, de ver lo que son las bandas ventriculares, las cuerdas vocales, los pliegues aritenoideos, el área interaritenoidea, lo que son las valéculas y lo que son los senos piriformes, y lo que es la epiglotis, porque realmente a veces nos estorba, y lo que es la base de la lengua. Pero esa imagen que tenemos ahí, que antes vimos al revés, es la que vemos los gastroenterólogos. En esta, sin ser muy ducho, sin ser otorrino, uno ve un área eritematosa de los pliegues aritenoideos y un poco de edema. Y estamos acostumbrados porque es una mucosa, y la mucosa la estamos viendo un poquito más aumentada de tamaño, más roja, y se ven los vasos de mejor manera, y eso sería eritema y edema de los pliegues aritenoideos. Y el diagnóstico sería de otorrino, pero lo estamos haciendo nosotros. Aquí vemos un poquito también de eritema laríngeo. Aquí podemos ver lo que llamaríamos un poquito de edema de las cuerdas vocales. Aquí vemos una cosa muy importante que llaman los otorrinos pseudosulcus, que es el edema subglótico. Si van con detalle, van a ver las cuerdas vocales y se ve como una barriguita debajo de la cuerda vocal que sobresale y hace ver como si hubiese un surco entre las dos. Ya vamos a ver si se logra ver la flecha. No se logra ver. Bueno, ahí se ve una línea. Y aquí podemos ver también hipertrofia de la comisura posterior y un granuloma, que más bien el granuloma los ve ustedes. Esto lo ve otorrinolaringología y dice, bueno, si yo esto lo llevo a una tabla y doy un puntaje de más severidad más puntos y menos severidad menos puntos y 0 cuando no existe, yo también puedo gradar y dar un puntaje. Y vuelvan a ver acá un número, 7, o sea que no es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que tiene 6,
5, 4, 3, 2 o 1, tiene un hallazgo clínico, tiene un hallazgo endoscópico, pero no necesariamente es por enfermedad de reflujo faringolaríngeo. ¿Por qué? Porque puede ser causado por otras cosas. No todas las ronqueras son por reflujo, no todo el carraspeo es por reflujo. Entonces hay muchos cofactores. El que nombramos nosotros es goteo postnasal en gente alérgica, exposición irritante, voz ronca, forzar la voz, gritar, cambios de temperatura, etcétera, que hacen que pueda tener el paciente los mismos síntomas y los mismos hallazgos endoscópicos. Entonces, gastroenterológicamente, no todo lo que uno ve en orofaringe, como estamos viendo acá, se debe a reflujo faringolaríngeo. Y cuando nosotros no vemos algo patognomónico o muy característico, no creemos. Pero vean cómo los otorrinos lo interrogan, le hacen su estudio endoscópico, llevan eso a un puntaje y están obligados ahora a ponerle tratamiento, y después es que nos llega a nosotros como gastroenterólogos. Entonces, ¿qué tratamiento se debe poner? Bueno, inhibidores de bomba de protones 2 veces al día por 2 o 3 meses. Si mejoran los síntomas, ¿qué quiere decir? Bueno, que el paciente sí tenía por clínica y por endoscopia reflujo faringolaríngeo, y que el paciente mejoró, yo pudiera disminuirle la dosis o ir llevando al paciente explicándole que tiene un problema crónico, pero que puede tener periodos de acalmia más largos, y tratar de disminuir los cofactores que pueden existir. ¿Qué pasa si el paciente no mejora y persisten los síntomas? Bueno, hay 2 opciones grandes. Una, tiene otra cosa, no tiene reflujo faringolaríngeo, el paciente tiene alergias, tiene goteo postnasal, está sometido a irritantes, etc. O lo otro que puede ocurrir es que el paciente sea refractario al tratamiento médico, es decir, que sí tiene la enfermedad, pero que el tratamiento médico no le sirve. ¿Qué hacemos como gastroenterólogos? Bueno, estamos obligados a buscar que realmente el paciente tenga el reflujo faringolaríngeo para catalogarlo de que sea refractario. Porque si no lo tiene, habría que buscarse otro tipo de diagnóstico. Cuando uno ve esta lista que está abajo, que es un metaanálisis que comenta que el IVP es mejor que el placebo, pero que no es significativo, hablo una vez más de que esta es una patología sumamente difícil, donde hay muchísimas variables que hace de que todas puedan coexistir, y uno no le puede echar la culpa a una sola variable o tratar una sola variable, y esto hace que esto sea un saco de mercado muy grande, y por eso es que el placebo es mejor, pero a uno le falta como un sabor de que sí sea efectivo. Entonces podemos hacer ahora un paseo. Epidemiología de asociación. Nosotros como gastroenterólogos nos ayudamos mucho de la parte estadística y vemos cuáles síntomas son más frecuentes en una enfermedad y en otra. Si yo digo que la enfermedad de reflujo es una y la enfermedad de reflujo faringolaríngeo es otra, la pirosis es más frecuente en la enfermedad de reflujo gastroesofágico y el carraspeo es mucho más frecuente en la gente que tiene reflujo faringolaríngeo. Y el que tiene reflujo faringolaríngeo tendría menos cantidad de pirosis que los que tienen en la enfermedad de reflujo gastroesofágico. O sea que por estadística uno pudiera decir que pudieran ser 2 enfermedades distintas, aunque tengan algunas cosas fisiopatológicas en común. Lo otro, uno busca fisiológicamente si hay relación. Habíamos hablado en la segunda lámina de reflujos distales y de reflujos proximales. Ok, lo lógico es que si alguien tiene un reflujo proximal y ese reflujo pasa a la faringe y llega a la laringe y me da unos síntomas de carraspeo y de ardor de garganta, etc., uno diría, bueno, lo que pasa es que tiene esos síntomas porque el reflujo le llega allá arriba. Pero en esa gráfica que ven de ese dibujo, se sabe que hay un reflejo llamado esófago pulmonar o esófago laríngeo, que mediado por acetilcolina, no necesitamos que el reflujo sea proximal. Gente con reflujos distales puede tener síntomas atípicos extraesofágicos sin que el reflujo llegue nunca a las áreas superiores. Luego tenemos esto que es la parte que les comento, que por eso es que el placebo y el inhibidor de bomba de protones daba más o menos igual y no daba significativo, es porque en la práctica clínica todo cambia. Los pacientes tienen laringitis con síntomas o sin síntomas. No sé qué habrá pasado, pero sí. Por otro motivo, los síntomas son típicos o atípicos o tienen los 2 síntomas. Ese es otro paciente. La enfermedad de reflujo gastroesofágica tiene erosiones o una enfermedad de reflujo no erosiva. Y si vamos más allá, hay esofagitis de cambios mínimos o no hay esofagitis de cambios mínimos. Hay cofactores como los nombré, que forza la voz, que tiene alergia, que tiene goteo postnasal, que tiene irritante. No lo sabemos, a lo mejor sí lo tiene, a lo mejor no lo tiene.
¿Los reflujos son fisiológicos o son patológicos? ¿O son de los dos? Y siente los dos. Y produce síntomas los dos. ¿Los reflujos son proximales en su mayoría o son distales? ¿Son reflujos ácidos fuertes o ácidos débiles? ¿O neutros? ¿O débilmente alcalinos? ¿Es líquido lo que refluye siempre o viene líquido con aire? ¿Responde al tratamiento inhibidor de la bomba de protones o no responde? Y esto simplemente fue un paseo que estamos dando para que vean que es casi imposible homogeneizar la muestra de un grupo de pacientes que sea igualito a otro grupo y uno pueda comparar. Entonces aquí tenemos tantas variables que hace que en la práctica clínica sea muy difícil obtener una respuesta evidente. Entonces los pacientes hay que individualizarlos por toda esta serie de variables que les comenté. Entonces hasta ahora que hemos visto que si responde al tratamiento médico los síntomas, uno dice, bueno, yo le hice mi índice antes de tratarlo, le hice el índice después que lo traté, y como el paciente mejoró, yo me estoy dando el vuelto clínicamente de que el paciente mejoró. Lo otro es, si le hago una endoscopia y veo toda esa orohipofaringe y la veo inflamada con las cosas que hablamos, bueno, yo objetivicé lo que yo estaba pensando porque estoy viendo daño mucosal. Ahora bien, yo tengo que demostrar en ese paciente que no mejoró si realmente tiene reflujo y si tiene reflujo faringolarino. Entonces ya vamos a hablar de eso. ¿Qué se haría? Se puede hacer manometría esofágica con o sin impedancia, se puede hacer pHimetría con o sin impedancia, se puede hacer impedancia mucosal, se puede hacer, como dice ahí, dispositivo de flujo lateral para pepsina, y se puede hacer una cosa que se llama Restech. Aquí en el país se llama solamente la manometría y la pHimetría con impedancia, lo que tenemos a la mano. Lo otro por ahora no ha llegado, yo espero que llegue en algún momento. Como gastroenterólogo, uno hace la endoscopia, si tenía síntomas típicos y atípicos, y puede ver un esófago completamente normal. Incluso aquí pusimos algo con cromoscopia, con Lubol, para ver bien lo que es esófago y lo que es estómago. Uno puede hacer la endoscopia y pudiera conseguir una hernia hiatal por deslizamiento, que en retroversión puede verse así con un hiato laxo, como vemos ahí. Si vamos más allá, uno puede ver toda la mucosa esofágica y ver si está rota, y estaríamos hablando de esofagitis con los diversos grados de esofagitis, o puede conseguir complicaciones como son el esófago de Barrett o la estenosis péptica. Si uno consigue esto sería el paseo grande de una enfermedad de reflujo gastroesofágica. Como somos gastroenterólogos y complicamos todo cada vez más, podemos hablar de esofagitis y cambios mínimos vistos con luz blanca sin magnificación, y hay criterios. Lo que pasa es que había poco acuerdo intrainterobservador para esto, pero uno puede ver áreas blancas, puede ver lesiones triangulares, puede ver puntos vasculares, se pueden perder los vasos empalizados, puede verse una unión escamocolumnar cerrada, puede usar cromoscopia electrónica como es el FAIS, o puede usar el NBI, y uno puede darse cuenta de, por lo menos la vasculatura, hablar de los bucles capilares y darse cuenta si están aumentados o disminuidos, como hablar algo como decir angiogénesis por inflamación, inclusive por tumores. En esta foto se puede ver la unión escamocolumnar y la unión, si hacemos acá el pinzamiento diafragmático, si hacemos acá, podemos hablar de la unión esófago-gástrica, que es distinta porque los vasos empalizados se pierden, o vemos los vasos empalizados. Este paseo pudiera extrapolarse a otorrino más adelante y hacer estudios parecidos a esta parte de visión. La pHimetría esofágica va a determinar el pH del esófago. Uno introduce un catéter vía nasal y lo deja en el esófago, pero ¿dónde lo deja? Uno lo deja 5 centímetros arriba del borde superior del esfínter esofágico inferior. Ahora, ese esfínter solamente se ve por manometría. Si uno usa un solo electrodo de pH, estaríamos viendo reflujos distales, como les expliqué. Si uno usa dos sensores, como está en la fotografía, hay un sensor proximal arriba que va a determinar cuáles son los reflujos proximales. Hay gente que puede poner inclusive 3 sensores, coloca ese otro arriba en hipofaringe para determinar los reflujos faringolaringeos, que también son proximales, pero también estás viendo el distal. Se puede hacer también con la cápsula Bravo. Aquí tenemos un reflujo de aire y líquido, cómo es proximal, perdón, distal en este momento, y cómo se hace proximal ahora. Y tenemos otro mecanismo que se llama, otro accesorio para pH que se llama Bravo, que es engrapar una cápsula de pH en la parte inferior del esófago, 5 centímetros por encima de la línea Z,
que es diferente a los 5 centímetros por encima del borde superior del esfínter, por lo cual vamos a decir que existe esto, pero no es comparable. La piechimetría puede determinar varias variables, como vemos acá, y hay un puntaje. Cuando el puntaje es mayor del normal, uno dice que el estudio es positivo para enfermedad de reflujo. Lo que va a medir es cómo está ese pH dentro del esófago en 24 horas o por la posición del cuerpo, si el paciente está en bipedestación o si el paciente está acostado. Luego va a determinar cuántos reflujos hay en 24 horas, cuántos reflujos fueron más de 5 minutos y cuánto tiempo en minutos duró el reflujo que más estuvo ahí. Y uno hace un puntaje y lo cataloga de que sea positivo para reflujo. Cuando tenemos un sensor en la parte proximal, hay unos valores, como ven a mano derecha, que son muy distintos a los que ven a mano izquierda, porque el porcentaje o la cantidad de ácido que puede llegar arriba, que puede ser normal, vamos a decir que es fisiológico por debajo de esos valores. 1%, 1,3% y acostado 0%. Es decir, que acostado no debería haber reflujos proximales. Con que haya uno solo ya es patológico, pero es patológico viéndolo individualmente, porque a lo mejor si lo sacamos por puntos, no da el puntaje para decir que es positivo para reflujo, pero el paciente tiene reflujo porque esta es la más sensible de todas las variables vistas únicamente. Cuando usamos piechimetría con impedancia, va a medir lo que llamamos nosotros que es el flujo, el movimiento retrógrado del bolo refluido, si lo podemos llamar bolo, pues, el bolo que refluye. Entonces tenemos acá, en este caso, una piechimetría gástrica, que es el mismo catéter que lo bajamos más para que midiera estómago, y a 5 centímetros que sería el distal. Y vemos acá los electrodos de impedancia. Entonces, ¿la impedancia para qué sirve? Si alguien tiene un reflujo, uno va a ver un movimiento que van a ver ahora. Cuando refluye el bolo, uno ve en la gráfica como unas cubetas que van apareciendo desde abajo hacia arriba, que es lo que quiere decir es que está subiendo el bolo. Si el bolo estuviera bajando, veríamos las mismas cubetas en sentido inverso. Si ven allá 17 y 15 centímetros, es la parte proximal. O sea que un reflujo que logre producir una cubeta a 15 o 17 centímetros es un reflujo proximal. O sea que esta medida puede ver los reflujos tanto distales como proximales. Luego tenemos que ver si el paciente, el síntoma que tiene, si realmente coincide con un reflujo distal o proximal, para decir que sí, que efectivamente el síntoma es debido a un reflujo. Aquí tenemos un ejemplo de pirosis, vemos varias banderas negras y en cada bandera coincide con un reflujo. Si vemos la primera bandera, coincide con un reflujo proximal y distal. Es obvio que tuvo que ser distal para llegar a proximal, pues siempre distales va a haber. El porcentaje normal de proximales con respecto a distales es 49%. O sea que los que tienen más del 49% de sus reflujos que sean proximales es completamente anormal. Ahí vemos otras banderas donde hay reflujo con pirosis, se puede hacer la asociación con tos y sería lo mismo que les comenté, se puede hacer incluso con asma y una crisis de asma puede ser por reflujo. ¿Cómo hago yo estadísticamente para saber de que el reflujo, el síntoma, se debe a un reflujo? Bueno, y vemos cómo uno puede colocar arriba el número de síntomas cuando había ácido en ese esófago sobre el número total de síntomas que marcó el paciente y se multiplica por 100. Si es más del 50%, uno dice que hay una asociación sintomática y que el paciente realmente lo que siente coincide con reflujo. Ahora, esto es un problema cuando siente un solo síntoma, porque si siente una sola vez y no coincide con reflujo, 0%. Y si coincide, el 100% de los reflujos coincide con los síntomas. Eso es mentira. Entonces esto hay que verlo también con lupa. Por eso se creó otro índice sensibilizado de sintomático que lo que toma en cuenta es el total de reflujo y no el total de síntomas, y eso sería más del 10% para darle valor. Y hay una tercera que tiene que ver con, no sé si, bueno, me imagino que sí, se los voy a decir, como una tabla de 2x2, y ustedes colocan pacientes que tienen reflujo y pacientes que sintieron el síntoma con ese reflujo. Esos son los verdaderos positivos. Habrían unos verdaderos negativos. ¿Cuáles son? Bueno, que el paciente no sintió el síntoma y no tenía reflujo. Pero ese verdadero negativo no lo marca el paciente, eso lo marca la máquina cada 2 minutos. Entonces logran construir una tabla de 2x2 poniendo como 680 valores negativos para decir los positivos que sí marcó el paciente y haciendo la tabla por 2x2
haciendo un test de Fisher, se hace la probabilidad de asociación sintomática, que es otra forma de verlo, que es esta que le estaba comentando que va a aparecer ahí ahora. Bueno, no apareció. Ok, manometría. La manometría no es para hacer el diagnóstico de reflujo, es para buscar la causa fisiopatológica del reflujo. Volvemos con un catéter que tiene electrodos a lo largo del esófago, y como el esófago es contráctil, la contracción muscular del esófago oblitera la luz, pero como tenemos un catéter con un transductor de presión, cuando se contrae el esófago va a apretar ese transductor y eso se va a llevar a una gráfica para ver qué tan fuerte se contrajo, qué tan fuerte obliteró la luz. Vemos una gráfica acá que se ve la contracción faríngea, la relajación del esfínter esofágico superior, luego una serie de 5 montañas, una antes que la otra, y una última línea que se ve que se va disminuyendo de altura y luego vuelve a subir, que es el esfínter esofágico inferior. Así se veía la manometría normalmente para hablar de la función del esófago con la deglución. Como la medicina avanza, se creó un catéter que tiene 32 transductores de presión en vez de 5, como ven en la foto anterior, y esto permite tener muchas más gráficas, que si uno la pone en 3D y le agrega lo que llaman el grid y le pone color a las zonas de mayor presión, siendo lo más alto colores cálidos y lo más frío cuando no hay presión, y uno pasa con un avión por encima de estas montañas, uno lo logra ver de esta manera, y esta es la manometría de alta resolución como se ve en la actualidad con la tecnología de punta. Entonces uno vería una gráfica tradicional a mano izquierda y una imagen a color a mano derecha, que es la alta resolución, pero realmente se ve exactamente lo mismo, y vamos a decir que el cerebro que hace el diagnóstico es el mismo, solamente que te lo está mostrando con imágenes diferentes. ¿Qué vamos a encontrar nosotros en un paciente que tiene enfermedad de reflujo gastroesofágico o enfermedad de reflujo faringolarino? Bueno, aquí tenemos un estudio normal y lo ven así, un esfínter superior arriba, una relajación del esfínter superior, empieza a contraerse el esófago bajando el bolo, y vean como el esfínter inferior, que se veía azul claro o más claro, y luego se ve que se interrumpe porque está relajado el esfínter y luego hace una respuesta hipertensiva. Eso es lo normal. Si tienen una hernia tal, van a ver la siguiente imagen. Se ve abajo en verde lineal, eso es el diafragma, y con cierta trampa, después que pasa la barra diagonal amarillo, se ve un área verde que sería el esfínter esofágico inferior, y la distancia entre ellos dos es lo que uno llama hernia hiatal por deslizamiento, visto por manometría, que muchos dicen que es el estándar de oro. Aquí podemos ver cuando la función esofágica se pierde y ese esófago se contrae muy débil, porque de tanto reflujo durante meses o años pierde la capacidad del esófago de contraerse. Vemos una peristalsis débil en la primera foto y en la segunda fallida, porque realmente no ves presiones como tal, y compárenlo con el normal. Si uno hace una prueba de provocación, que es que manda al paciente a tragar seguido, trague, y después no traga más, vemos cómo esos tragos de líquido hacen que el paciente tenga una respuesta de esófago mejor a los tragos individuales que están en la foto de abajo. Quiere decir que el paciente tiene una reserva funcional muscular esofágica, lo que permite que se le pueda hacer, si en un momento dado va para cirugía, le hagan a lo mejor una funduplicatura tipo Nissen completa, porque el paciente sí tiene la capacidad de ese esófago de reaccionar después que la noxa de pepsina y ácido clorhídrico no esté ahí. Si no, tendría las fotos de abajo fallidas y habría que hacer una funduplicatura parcial porque ese esófago no responde. Haciendo un paseo por el tratamiento, la piedra angular de trabajo es el inhibidor de la bomba de protones. Como sabemos, es la etapa final de secreción de ácido, y si ese inhibidor de la bomba inhibe la bomba, no va a haber ácido clorhídrico en el estómago, o va a haber disminuido por muchas horas, lo que hace que ese reflujo cambie de calidad, y si el reflujo todavía existe, no sea ácido, y por eso el paciente pudiera no sentir los síntomas y pudiera no haber daño mucosal, porque el paciente está tratado con un inhibidor de bomba de protones. ¿Qué hace que cure la esofagitis? Bueno, el tiempo que dure la supresión de ácido. La supresión de ácido, usualmente uno utiliza 4 de pH, porque el pepsinógeno cambia pepsina, que es una de las noxas, cambia pepsina por debajo de pH 4. Entonces, si está por encima, solamente hay actividad de pepsina 20%.
Eso quiere decir que si yo tengo el ácido gástrico por encima de pH 4, estoy controlando esta parte. La duración, bueno, en 24 horas debería haber 16 horas por lo menos de que no haya ácido en el estómago, pero fíjense que si son 16 horas, habría 8 horas donde sí lo hay. Es decir, que no inhibe la producción en forma absoluta en 24 horas, se puede hacer perfectamente la digestión de los alimentos, la gente no tiene que estar asustada que tomando un hidro de bomba toda la vida no produce ácido, no, sí produce. Lo que pasa es que la mayor parte del tiempo no produce y es lo que hace que cicatricen las lesiones mucosales. En cuanto a la duración del tratamiento, depende de qué es lo que estemos tratando. Una esofagitis grado A, grado B, o una esofagitis grado C, grado D, o una úlcera gigante de esófago, o una úlcera gigante de estómago. Entonces el tratamiento puede ir en tiempo, más o menos entre 4 semanas, 8 semanas, inclusive 12 semanas como tope para decir que los pacientes son refractarios a un tratamiento. En el otro sentido de idea están los prokinéticos, que también hay mucha controversia, donde dice que los medicamentos que tenemos acá, que son metoclopramida, domperidona y levosulpiride, son los que utilizamos en este país, con la virtud de que son tratamientos, uno, para aumentar la presión del esfínter esofágico inferior, de esa manera evitamos que pueda haber reflujo. 2, hace que el estómago se vacíe, porque por la parte de agonista serotoninérgico hace que el vaciado de estómago sea mejor. Y si el paciente tuviese en algún momento náuseas o vómitos como parte de la enfermedad, bloquea también los receptores 5-HT3 a nivel central y evitan que haya náuseas o vómitos. Entonces los medicamentos ideales acá serían el domperidona y levosulpiride, porque tienen menos efectos secundarios que la metoclopramida y pueden ser utilizados en este tipo de pacientes para mejorar. Endoscópico, también se ha hecho un paseo muy grande por todas las técnicas endoscópicas que hay y seguirán habiendo nuevas. De hecho aquí faltan algunas, pero siempre falta nuestro amigo el tiempo de que diga que realmente sean provechosos de una manera general y no a nivel individual. Ahora, pacientes con hernias pequeñitas probablemente utilizan todos este tipo o fueron utilizados todas estas técnicas. Hernias grandes o hernias paraesofágicas, nada, cirugía sería el tratamiento y endoscopia no tendría nada que ver en este punto, pero para los pacientes en general algunos de estos sirvieron. Cirugía en general, Nissen y Tupé, que serían la fundoplicatura completa o parcial respectivamente, o algunas parciales como Dor y Gil, que serían anterior y posterior. Inclusive han hablado de marcapaso, han hablado de la laparoscopia, poner los links, que son un collar de anillos magnéticos que permite que pueda bajar el bolo, pero que evite el reflujo, que se coloca por la laparoscopia, pero no hay nada, vamos a decir, 100% ideal. Ahora, la parte quirúrgica de fundoplicatura sigue siendo también como la parte más conocida durante el tiempo, que sí puede mejorar. En conclusión, la inflamación y los síntomas laringeos, si son atribuidos al reflujo, responden al IBP. Aunque le parezca tonta la segunda, si la inflamación y los síntomas laringeos no son atribuidos al reflujo, no responden al IBP. En esos pacientes que no responden, está uno obligado a ver si son refractarios o tiene alguna otra patología. Con respecto a esto, que es el Restech, solamente para que lo vean, es un dispositivo que se pone por vía nasal y queda, como ven allá en el fondo, por abajo de la úvula, en lo que sería la rinoorofaringe, más orofaringe que rinofaringe, y tiene la capacidad de ver el pH, pero el pH en aire, no en líquido. Es decir, vamos a decir que puede ver las partículas en aerosol y ese aire puede ver si es ácido o no es ácido, y eso es como la tecnología de punta en la actualidad, porque en esa área a veces no puede llegar líquido, pero el aire puede ser ácido. Con respecto a la pepsina, uno puede determinar por anticuerpos monoclonales, por ejemplo, una otitis media, y uno determina sacando una gota de esa parte de oído medio, y esa gota de líquido tiene pepsina. ¿Cómo llegó la pepsina ahí? Por reflujo faringolaríngeo. Entonces, es una forma también de determinar en casos de otitis si realmente es secundaria el reflujo. Lo otro que tenemos acá es la impedancia mucosal, que aunque uno vea la mucosa completamente anormal, si uno le hace impedancia puede determinar que hay caída de la impedancia, es porque hay daño mucosal, aunque no sea una solución de continuidad o un daño visible. La heterogeneidad de los pacientes hace que este tipo de tratamientos o pacientes sea muy difícil de tratar, diagnosticar, y la parte que no responda puede ser debido a cofactores, por lo cual hay que tratar varias patologías que pueden causar estos síntomas a la vez. Si es alérgico, antialérgicos,
si habla mucho, que hable menos, si habla mal y grita mucho, que no grite, aunque no está gritando el doctor Bracho al lado, está callado, y por supuesto, si es alérgico o está expuesto a irritantes, quitar los irritantes y tratar el reflujo a la vez. Bueno, muchas gracias por su atención.